Recién salida de la escuela de enfermería, pensé que trabajar en turnos nocturnos me daría la experiencia que necesitaba. No era exactamente lo que quería, pero el hospital estaba desesperado por el personal y yo estaba desesperada por empezar. Y nunca me imaginé que mi primer trabajo como enfermera sería así. El hospital no estaba en el corazón de la ciudad donde había soñado trabajar, sino más lejos, en la periferia de la ciudad, cerca de las montañas donde la expansión urbana se encontraba con la naturaleza. El aislamiento no me molestaba para nada. De hecho, pensé que sería una buena manera de aprender sin la presión de estar en la instalación grande y abarrotada, sino algo más tranquilo y simple. El hospital era viejo y se elevaba sobre los alrededores como una reliquia de otro tiempo. El tipo de edificio que parecía pertenecer a una historia de fantasmas. Largos pasillos, paredes amarillentas por el tiempo y el olor perpetuo antiséptico y cemento húmedo. Sus paredes exteriores estaban agrietadas en algunos lugares y la pintura se descascaraba. En el interior, las luces fluorescentes estériles parpadeaban lo suficiente como para que uno se preguntara si la electricidad era realmente confiable. Sin embargo, mi primera noche en el hospital había comenzado con bastante normalidad. A las 10 p.m., mientras el personal del día estaba empacando, me encontré sola en la estación de enfermeras, organizando mis materiales para la noche. Todavía no había mucho que hacer, excepto acostumbrarme al silencio y la forma en que el hospital parecía cambiar cuando se ponía el sol. Andrea, una de las enfermeras que solo había estado trabajando allí durante un par de semanas, entró claramente aliviada de poder volver a casa. Tenía el aspecto de alguien que todavía estaba descubriendo las cosas por sí mismo. 2 semanas no son tiempo suficiente para instalarse en un lugar como este, pensé. Eres la nueva, ¿verdad? Me preguntó dedicándome una sonrisa que no llegó a sus ojos. Asentí con la cabeza. Sí, es mi primera noche. Se detuvo a mitad de paso, levantando una ceja. ¿Te dieron las reglas? ¿Reglas?, pregunté confundida. La expresión de Andrea cambió ligeramente. ¿No te dieron un conjunto de reglas para el turno de noche? Negué con la cabeza. No, nadie mencionó nada sobre ninguna reglas. Eso es... Dijo Andrea frunciendo el ceño como si algo no le estuviera sentando muy bien. Cuando empecé, me dieron estas reglas extrañas. Solo he estado aquí 2 semanas, así que todavía me estoy acostumbrando a ellos. Se acercó al escritorio y sacó una hoja de papel en blanco agarrando un bolígrafo. Déjame escribirlas para ti. Querrás seguirlas. Observé cómo escribía rápidamente con el ceño ligeramente fruncido. Parecía distraída, tal vez incluso un poco inquieta, y su inexperiencia se notaba, pero me entregó el papel con una mirada seria. Síguelas al pie de la letra y deberías estar bien. Tomé el papel de su mano y miré la lista de reglas. Regla 1. A las 2:45 a.m., asegúrate de que las ventanas del ala oeste estén cerradas. Si hay una abierta, ciérrala y sal de inmediato. Regla 2. Si las luces del ala este se apagan, abandona el ala y no regreses hasta el amanecer. Regla 4. Si las puertas del ascensor se abren solas, no entres. Espera a que se cierren. Regla 5. Si ves una sombra que no te pertenece, sal de la habitación inmediatamente. Regla 6. Si escapar es tu única opción, prepárate para sacrificar una parte de ti mismo. Me quedé mirando el papel sin saber qué hacer con él. Parecía sacado de una historia de fantasmas. Miré a Andrea esperando que se riera, pero realmente no lo hizo. ¿Es esto una especie de iniciación?, pregunté con la esperanza de que tal vez se tratara de una extraña tradición para el nuevo personal. No, Dijo Andrea sacudiendo la cabeza, su voz ahora más tranquila. suena ridículo, lo sé, pero créeme, querrás seguirlas. He oído... cosas. Fruncí el ceño estudiando su rostro en búsqueda de algún signo de humor, pero no había ninguno. No estaba bromeando. Esto era real para ella.
¿Estás segura de que se tratan de todas las reglas?, le pregunté. Andrea vaciló mordiéndose el labio como si intentara recordar algo más. Yo creo que es todo. Todavía me estoy acostumbrando. Ella forzó una sonrisa. Deberías estar bien si la sigues. Antes de que pudiera preguntar algo más, Andrea agarró sus cosas y salió de la estación, dejándome allí parada sola en silencio. Miré el reloj, 10:20 p.m. La noche no había hecho más que comenzar para mí. Doblé el papel con cuidado y lo metí en el bolsillo de mi bata. Una broma, pensé. Tenía que serlo. Pero algo en la forma en la que Andrea me había mirado, la expresión seria en su rostro, era realmente inquietante. El hospital estaba inquietantemente silencioso por la noche. El zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido lejano de las viejas pipas eran los únicos sonidos que rompían el pesado silencio. Me encontré deambulando por los pasillos solo para mantenerme ocupada. La sensación de aislamiento pesaba en los pasillos vacíos. A las 12:30 am me dirigí hacia el ala oeste con el pedazo de papel doblado todavía en el bolsillo de mi bata. No había ninguna razón en particular por la que fue allí. Tal vez estaba probando las ridículas reglas para ver si eran solo parte de alguna extraña tradición para los recién llegados, o tal vez fue un tirón de la curiosidad. ¿Y si Andrea tenía la razón? El ala oeste estaba vacía como esperaba. Sus largos pasillos poco iluminados parecían extenderse para siempre. Las sombras de las habitaciones se arrastraban hacia el centro del pasillo. Eché un vistazo a cada habitación a medida que pasaba, pero todas estaban vacías. Solo camas blancas vacías y equipos médicos viejos sin usar y olvidados. Miré mi reloj, 2:42 am. Mis dedos rozaron el papel doblado en mi bolsillo y suspiré. Más vale que termine de una vez. Empecé a revisar las ventanas del pasillo. La primera ventana cerrada, la segunda cerrada y la tercera también. Seguí moviéndome. Mis pasos resonaban anormalmente fuertes en el aire quieto. El frío del exterior parecía filtrarse a través de las paredes, haciendo que el aire fuera pesado e incómodo. Y al acercarme a la última ventana, se me atascó el aliento en la garganta. Estaba abierta, solo un poco, pero lo suficiente para que el aire frío de la noche entrara rozando mi piel con un escalofrío que se sintió demasiado deliberado, demasiado personal. Me quedé allí por un momento, congelada por lo absurdo de todo, pero me lo quité de encima diciéndome a mí misma que los edificios antiguos tenían peculiaridades como estas. Las ventanas no siempre se cerraban correctamente. Aún así, sentía una extraña renuencia a tocarla, a cerrarla. Era como si algo quisiera abrirla o la necesitara abierta. Cerré la ventana y el pestillo hizo clic con un sonido que se sintió definitivo, como cerrar una puerta a algo invisible. El silencio que siguió fue más fuerte que el propio clic. Aliviada, abandoné rápidamente el ala este, tratando de sacudirme la sensación de que algo había cambiado. Es solo un viejo hospital, me dije, nada más. A la 1:30 de la madrugada, el hospital se había instalado en una especie de quietud espeluznante. Regresé a la estación de enfermeras, tratando de distraerme revisando los monitores de seguridad. La mayoría de los pacientes estaban dormidos, sus habitaciones en completo silencio, a excepción de la sala número 5. El hombre que estaba adentro había estado paseando de un lado a otro durante un buen rato. Al principio no le di mucha importancia, la inquietud nocturna no era inusual aquí, especialmente entre los pacientes. Pero mientras miraba el monitor, mis ojos captaron algo más, algo que se movía en uno de los pasillos. Un hombre con bata de hospital estaba de pie en medio del pasillo del segundo piso. Estaba de espaldas a la cámara, su cuerpo completamente inmóvil de espaldas a mí. Al principio parecía que estaba parado allí, perdido o tal vez confundido. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado,
como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Una sensación de frío recorrió mi espina dorsal. Tomé mi linterna por reflejo, pero mis manos temblaron mientras me dirigía hacia el pasillo donde lo había visto. Mis pasos eran lentos y el haz de la luz rebotaba nerviosamente en las paredes cuando llegué al pasillo. Cuando doblé en la esquina, él todavía estaba allí, de pie en el centro del pasillo. Estaba de espaldas a mí con su bata de hospital colgando holgadamente de su frágil cuerpo. Su postura no era correcta, su cuerpo estaba rígido como el de un maniquí, realmente no se movía, ni siquiera podía ver el ascenso y descenso de su pecho para indicar que estaba respirando. Di un paso cauteloso hacia adelante y luego me detuve cuando lo escuché. Era su respiración y, bueno, no era normal. Era andrajoso, profundo e inhumano, y cada respiración llegaba en ráfagas desiguales, casi como jadeantes, pero más lentas. El tipo de aliento que esperarías de alguien que intenta forzar el aire hacia los pulmones y que ya no funciona. Un sonido húmedo y arrastrando seguía cada inhalación como si dentro de él se hubiera roto algo. Seguía sin moverse y su cabeza permanecía inclinada y su espalda completamente rígida. Parecía que estaba esperando algo. Quería llamarlo, preguntarle si necesitaba ayuda. Mi instinto era acercarme, pero entonces la regla brilló en mi mente. Si ves a un paciente caminando por el pasillo después de la medianoche, no le hables, ya no son pacientes. Sentí una oleada de pavor, como si una mano fría se hubiera envuelto alrededor de mi corazón. Su respiración se hizo más fuerte, más entrecortada. Podía oír el gorgoteo húmedo de sus pulmones luchando por funcionar, pero nunca se dio la vuelta, no se movió. Dio un paso atrás, luego otro, y mi pecho se apretó por el miedo. Mi respiración se atascó en mi garganta mientras me alejaba lentamente de ese pasillo. No podía apartar mis ojos de él ni por un segundo. Mi mente me gritaba que corriera, pero me obligué a moverme despacio y con mucho cuidado. Al doblar en la esquina, no se podía negar el terror frío y progresivo que me decía que había evitado por poco algo muy terrible. A las 2 a.m., la sensación de inquietud se había instalado en mis huesos y no podía quitármela de encima. Cada crujido del edificio, cada parpadeo de las luces ahora parecían deliberados, como si el hospital estuviera tratando de enviarme un mensaje, algo que estaba fuera de mi alcance. Volví a vagar por los pasillos tratando de mantenerme ocupada, pero cuanto más tiempo me quedaba, más espeso y opresivo se sentía el aire. Alrededor de las 2:15 a.m. escuché algo. Un leve golpeteo rítmico y antinatural. Este venía de la habitación número 7. Dudé y las reglas relampaguearon en mi mente. No recordaba haber visto a nadie en la habitación número 7. Debe ser un error. Tal vez un paciente había sido trasladado durante el cambio de turno y yo no me había dado cuenta. La puerta de la habitación 7 estaba ligeramente abierta y bueno, sentí una atracción antinatural hacia ella. El golpeteo continuaba a medida que me acercaba, como dedos tamborileando ligeramente contra la superficie de madera. Abrí la puerta de empujón. Inmediatamente el aire cambió. Hacía más frío aquí, tanto que podía ver cómo se nublaba mi aliento frente a mí. Las luces de la habitación parpadearon violentamente y una abrumadora sensación de maldad se apoderó de mí. El golpeteo se había detenido. Di un paso adelante con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos, y fue allí cuando la vi. Una figura estaba de pie en la esquina más alejada de la habitación, su rostro ennegrecido por el largo y enmarañado cabello negro. Estaba anormalmente quieta, con la cabeza ligeramente ladeada hacia un lado,
y sus labios divididos en una sonrisa grotesca. Estaban demasiado rojos, demasiado abiertos, y ni hablar de sus ojos. Esos ojos huecos y oscuros me miraban fijamente. Dio un paso adelante y su cuerpo se movía con una gracia fluida y antinatural extremadamente rápido. Salí corriendo de la habitación antes de que pudiera procesar lo que acababa de ver. Mi mente estaba acelerada, el corazón martillando contra mi pecho mientras corría por el pasillo desesperada por volver a la estación de enfermeras. Pero, ¿qué diablos fue eso? ¿Acaso estoy perdiendo la cabeza? Llegué al final del pasillo con la respiración entrecortada, pero mi mente se detuvo de repente por un suave golpeteo. Las puertas del ascensor frente a mí se abrieron solas. Regla número 4. Si las puertas del ascensor se abren solas, no entres, solo espera a que se cierren. Me temblaban las piernas amenazando con ceder bajo mis pies mientras permanecía inmóvil en mi lugar mirando el ascensor vacío. Lo observé sin apenas atreverme a respirar y mis ojos permanecieron fijos en el espacio vacío dentro del ascensor. Casi podía sentir algo allí, acechando fuera de mi vista, solamente esperando a que yo entrara. Durante unos instantes el ascensor permaneció abierto, sus puertas anchas y acogedoras invitándome a entrar, y luego lentamente se cerraron con el último clic mecánico. Dejé escapar un suspiro tembloroso, mis nervios se desgastaron más allá de lo imaginable. Estaba perdiendo el control de la realidad, todo se sentía realmente mal, tan profunda e imposiblemente mal. Corrí a la estación de enfermeras tratando de recomponerme, pero el pánico se apretaba a mi alrededor como un tornillo en un banco. Mi mente estaba acelerada tratando de reconstruir lo que estaba sucediendo. Al acercarme a la estación, eché un rápido vistazo al pasillo que conducía hacia el ala este. Fue entonces cuando se apagaron todas las luces. Todo el pasillo estaba sumido en una oscuridad tan completa que parecía tragarse el aire a su alrededor. Mis pies se sentían como si estuvieran hechos de plomo. Me quedé completamente inmóvil en el lugar, incapaz de apartar los ojos del vacío negro que una vez había sido un pasillo. Las sombras se arrastraban hacia mí moviéndose como un líquido, llenas de vida con una fuerza invisible. Lo sentí entonces. Algo me observaba desde dentro de la oscuridad. Su presencia era innegable, presionando contra mi pecho con un peso del que no podía escapar. Lentamente retrocedí y mi respiración se aceleró a medida que me distanciaba del ala ennegrecida. No podía ver lo que había allí, pero sabía que no quería averiguarlo, ni ahora ni nunca. Llegué a la estación de enfermeras y mis manos temblaban incontrolablemente mientras rebuscaba entre los papeles sobre el escritorio. Mi visión ya era borrosa, el pánico arañaba los bordes de mi mente. El hospital estaba lleno de algo que no podía entender. Mientras repasaba el lío del papeleo, mis manos encontraron una hoja de papel vieja y arrugada enterrada debajo de los registros de los pacientes. Lo desdoblé lentamente y el miedo me subía por la espalda con cada palabra que leía. La lista era idéntica a la que Andrea me había dado, excepto por un detalle crucial. Regla número 3. No ingreses a la habitación 7 después de las 2 de la mañana. Mi corazón simplemente se hundió en mi pecho. Había roto una regla. Andrea olvidó una maldita regla. Levanté la vista del papel, me temblaba la mano, y fue entonces cuando lo vi. Allí, en la pared del fondo, frente a la estación de enfermeras, una sombra se extendía normalmente larga, demasiado lejos de cualquier fuente de luz para ser la mía.
Al principio era sutil, una forma oscura que se movió en el rabillo de mi visión, pero cuando miré más de cerca, mi respiración se entrecortó. La sombra se movió, pero yo no me había movido. Regla número 5. Si ves una sombra que no te pertenece, sal de la habitación inmediatamente. Se me apretó el pecho del terror. La sombra permanecía en la pared, deformada y retorcida, como si alguien estuviera fuera de mi vista, atrayéndose hacia mí. No tenía sentido, allí no había nada que pudiera proyectar una sombra como esa. Se hacía más grande, más oscuro, como si la misma luz se inclinara para acomodarlo. Y entonces la sombra volvió a cambiar, reponiéndose de la pared y moviéndose por el suelo hacia mí, como si hubiera cobrado vida. El aire de la estación se espesó asfixiándome, ya no podía respirar, y mis piernas se sentían congeladas en su lugar. Mis pies pegados al suelo, como si la sombra estuviera tirando de mí. Ella me observaba desde adentro de la oscuridad, de eso estoy segura, podía sentirlo. Retrocedí a trompicones, apartando la mirada y los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Mientras huía de la habitación, las sombras se retorcían de forma antinatural, arrastrándose por el suelo, y sus bordes se oscurecían y engrosaban. Desde dentro de la oscuridad, ella comenzó a formarse. Su cuerpo retorcido se liberaba del vacío como si hubiera nacido de la noche misma, y su sonrisa desgarrada se extendía más con cada paso. Mis piernas me arrastraron por el pasillo, cada músculo gritando que llegue a la entrada del hospital. Golpeé mis manos contra las pesadas puertas, pero éstas no se movieron. No importaba lo fuerte que tirara, no importara lo desesperadamente que intentara abrirlas, permanecían selladas herméticamente. Mi mente dio vueltas en espiral mientras el sonido de los pasos resonaba detrás de mí, lento y pesado. Yo estaba segura, sabía a quién pertenecían. Ella venía hacia mí, la mujer de la boca abierta, la figura que había visto en la habitación 7. Ella estaba allí, su presencia era un peso físico que me presionaba, y sus susurros se hacían más fuertes y se arrastraban hacia mis oídos. Se filtraban en mi mente y las palabras no estaban claras al principio, pero luego comenzaron a convertirse en mensajes claros. Rompiste las reglas, no podrás escapar. Frenética, mis ojos recorrieron la pequeña área de recepción cerca a la entrada. Allí, en un carro de metal empujado contra la pared, lo vi. Una bandeja quirúrgica con herramientas esparcidas por su superficie. Entre ellos había un bisturí, afilado y brillante en la penumbra. Se me cortó la respiración al recordar la regla final. Si escapar es tu única opción, prepárate para sacrificar una parte de ti mismo. Mis manos se cerraron alrededor del bisturí y lo sostuve en alto. La hoja captaba la tenue luz de la habitación. No tenía otra opción. Los pasos eran cada vez más fuertes acercándose. La idea de lo que podría hacerme fue suficiente para empujarme al límite. Con manos temblorosas bajé el bisturí hacia mi dedo, y mi corazón se aceleró, mi respiración se atascó en mi garganta. Las lágrimas nublaron mi visión y me mordí el labio preparándome para lo que tenía que hacer. La hoja presionó mi piel y con una respiración profunda y temblorosa hice el corte. El dolor fue inmediato, abrasador y cegador. La sangre se acumuló alrededor del bisturí goteando sobre el suelo. Quise gritar, pero me mordí el labio con más fuerza, saboreando la sangre mientras forzaba el llanto a bajar. Tenía que terminar. Con un último movimiento agonizante, mi dedo cayó al suelo con un ruido sordo y repugnante.
La habitación dio vueltas a mi alrededor y mi cuerpo temblaba por el impacto, pero jadeé, casi desplomándome en el suelo junto a ella. Pero entonces las puertas de la entrada se abrieron de golpe y sentí que el peso se levantaba del aire. El hospital pareció suspirar dándome de alta. La sangre aún brotaba de mi mano tibia y pegajosa mientras tropezaba con las piernas temblorosas hacia la calle principal. Cada paso se sentía como una maldita batalla. Mi corazón retumbaba en mi pecho y mis respiraciones eran superficiales y entrecortadas. El mundo exterior estaba justo más allá, una libertad fría e indiferente esperándome, pero cuando crucé el umbral no sentí alivio en lo absoluto. Me di vuelta con la mirada perdida en los oscuros y malditos pasillos del hospital. Había escapado, sí, pero había dejado atrás algo más que carne. Algo más profundo, algo vital me había sido arrancado en ese lugar. Y lo supe con una terrible certeza, que era algo que nunca volvería a tener.